Bueno, en nuestro programa Días de Vino y Palabras tenemos la visita del ingeniero agrónomo Carlos Cataña, que es actualmente el vicepresidente de la Academia de la Vid y el Vino. Y bueno, luego de 40 años de trabajo en el INTA, él sigue ligado a esta institución porque, digamos, él da los cursos superiores que se hacen de degustación de vinos en esa institución, donde ya lleva más de 50 promociones. Además, es consejero del Consejo Asesor del INTA de Mendoza, de Luján de Mendoza. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Muy bien. ¿Y tú cómo andas? Muy muy bien. bien, Carlos. Mira, primero quiero decir para que los oyentes lo sepan, que de alguna manera vos también fuiste mi maestro hace bastante tiempo, allá por el año 94, del curso superior de degustación del INTA, que yo tuve la oportunidad de hacer, y recuerdo con gran placer la actividad docente tuya, lo mismo que los colegas que te acompañaban en aquel momento, ¿no? Así que bueno, yo lo que quisiera es que nos contaras brevemente, ¿no? Tu gran recorrido en el vino. Bueno, como siempre lo digo, ¿no es cierto? Nací en una bodega que tenía mi abuelo. En aquella época las bodegas estaban muy integradas con la casa, así que prácticamente yo me levantaba y estaba ahí en la bodega. Y bueno, y de ahí de pequeño, de niño, ya tuve la oportunidad de ver cómo se hacían los vinos, los problemas que existían. En aquella época se cosechaba este, la uva de otra manera, se hacía el vino de otra manera, se buscaba más bien vinos que ahora llamaríamos vino genérico. Y bueno, para mí fue una gran experiencia que me tocó mucho, me llegó mucho. Tanto es así que el colegio secundario lo hice en una escuela agrícola, en la escuela de Don Bosco, del Rodeo del Medio, donde tuve la oportunidad de seguir a un famoso enólogo que es el famoso padre Francisco Oreglia, uno de los enólogos más reconocidos acá de Mendoza, y ahí me recibí de enólogo. Después entré a la Facultad de Agronomía, que tiene también muchos cursos, entre otras materias, tiene muchos cursos de enología y viticultura, que fueron los que mucho me entusiasmaron, y ahí terminé la carrera con una orientación vitivinícola en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, Ya estando... Sí, decime, vos también estuviste estudiando en Francia, ¿verdad? claro, exacto. Ya terminando la carrera en agronomía, empecé a trabajar en el INTA como ayudante. Y por eso una vez que me recibí, estuve 3 años también como ayudante y después me incorporé al INTA. Y en el INTA tuve la oportunidad de una beca en Francia. Primero fue un año que estuve en París, donde me capacité en la parte analítica de vinos en París. Después volví y estuve unos años trabajando con el ingeniero Pedro Deis en la parte de enología, y después volví a Francia, donde ahí hice un máster en enología en la Universidad de Montpellier, en Francia. Es decir, ahí tuve un contacto con grandes profesores, mucha gente, tuve la oportunidad de conocer todas las regiones vitícolas de Francia, incluso hacíamos viajes a otros países cercanos. Y bueno, ahí me recibí, volví al INTA y me quedé a cargo del laboratorio de enología, le llamábamos laboratorio de enología, y te voy a decir por qué.
Y ahí comenzó en un momento crucial, era un momento crucial. Las bodegas habían empezado a trabajar, a tratar de exportar vino, y resulta que los vinos que se fabricaban, se elaboraban acá en la Argentina, no era lo que el mundo quería. El mundo había cambiado mucho y nosotros estábamos un poco estancados. Teníamos una confusión varietal tremenda. Había casi no un divorcio, pero una separación entre lo que era la viticultura y la enología. Ajá. Por eso te digo, el laboratorio se llamaba Laboratorio de Enología y era una bodega experimental. Pero bueno, si vos recordás las fotos antiguas de los enólogos, siempre estaban ahí con el Dermeyer en el medio de un laboratorio. Esa era la figura que tenían los enólogos. Y esa confusión, decime Carlos, y esa confusión que vos contás, ¿era una confusión por no reconocimiento de las variedades bien claramente de las cepas que teníamos? ¿Por dónde pasaba la confusión? Pasaba porque la confusión, muchas variedades habían llegado, bueno, en el siglo XIX, ¿no es cierto? Cuando llegó el Malbec, llegó el Cabernet, llegaron muchas variedades. Pero se quedaron un poco confundidas porque la gente no le importaban las uvas tintas y las uvas blancas, por decir. ¿No es cierto? El Malbec le llamaban la uva francesa, el Cabernet estaba, por supuesto, el Cabernet estaba bastante bien identificado, por supuesto, y el Malbec, ¿no es cierto? Pero el Cabernet era para hacer los vinos que estaban en la botella con una linda etiqueta que le llamaban vino fino. El Malbec era más o menos para hacer vinos más de mesa, la uva francesa, pero habían otras variedades que cuando se empezó a cambiar, cuando los bodegueros salieron al mundo y vieron que existía el Chardonnay, que existía el Sauvignon, que existían muchas uvas, dijeron, ¿y nosotros no las tenemos acá? Sí, pero muchas estaban totalmente confundidas los nombres. Y ahí hubo una gran tarea del ingeniero alcalde y el ingeniero Vega del INTA que las identificaron correctamente. Y muchos de las uvas, por ejemplo, Chardonnay o Sauvignon que tenemos acá en la Argentina, ya vinieron en el siglo XIX juntamente con el Malbec. Esa confusión, primero se aclaró la confusión. En un segundo paso se elaboraron los vinos, que ahí es donde yo participaba activamente también. Se elaboraban los vinos para ver qué tipo de vino quedaba cada variedad, tipos de vino que no estaban conocidos acá en la Argentina para nada. Y después también se hizo un tercer trabajo donde se colocaron todas esas variedades estudiadas y correctamente identificadas en distintos lugares del país para ver su comportamiento en distintos lugares, por decir en San Rafael, en Río Negro, en el Valle de Uco, en Luján, para ver todo. Es decir, ese fue el primer trabajo que se hizo, la identificación y la elaboración para ver qué tipo de vino daba. Y después vino la otra parte, ya un poquito más sofisticada, el manejo del viñedo integrado a la elaboración de vino. Es decir, el famoso dicho, el vino se hace en el viñedo. Entonces, hubo que estudiar cómo influían todas las prácticas vitícolas. Por ejemplo, antes no se tenía en cuenta el momento de cosecha, la fecha de cosecha, no se tenía, y ahora sabemos que una semana antes o una semana después produce un vino distinto. Claro. No se tenía en cuenta el vigor de la planta, no se tenía en cuenta la relación hoja-fruto, la sombra que le daba las hojas sobre el fruto, todo, la cantidad de riego que se aplicaba, todo un montón de factores que influían en las características del vino y que no estaban conocidos. Escúchame, bueno, Carlos, escúchame. Sí, ¿Cómo ves vos ahora, después de tantos años de estar trabajando con los vinos y con la vid? ¿Cómo ves el momento actual? O sea, con respecto a 30 años, estamos hablando del año 90, 91, ahora. ¿Cómo ves este tremendo cambio? No,
Sí, fantástico, pero fantástico. Es una cosa impensable para nosotros que lo hemos visto desde pequeño cómo ha ido cambiando. Realmente yo creo que nuestros vinos están a un nivel mundial, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a duda. Por supuesto que nunca vamos a hacer un vino similar, por decir, a un Cabernet de Burdeos, porque no es Burdeos. Tenemos nuestra propia personalidad, que eso es lo que nosotros tenemos que... Hay algunos todavía que miran a los vinos de otros lugares, mira cómo se da allá. No, bueno, allá se da allá, pero acá se da así. Y es tan importante como el otro. Yo creo que, y eso cada vez nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto? Y lo dicen ya, bueno, un gran apoyo que hubo a nuestra vitivinicultura también fue la influencia que tuvieron un montón de bodegas del mundo que se instalaron acá en la Argentina. También ellos nos enseñaron mucho, ¿eh? También, ellos venían con una gran antigüedad en la manera de, no tanto en la manera de hacer el vino, sino también de valorizar al vino. Claro. De valorizarlo. Y después, bueno, se integró algo que ha sido, no tanto para la viticultura, pero sí para las provincias vitícolas, que es el turismo vitivinícola, ¿no es cierto? Que Claro. es realmente, cambió, te puedo decir que no solo cambió la vitivinicultura, sino que cambió Mendoza. Cambió, es otra Mendoza y gracias a la viticultura. Es decir que la viticultura no solo dio buenos vinos, sino que también aportó muchas otras cosas. Y ahora, bueno, nuestros enólogos que antes estaban separados del viñedo, ahora vos no sabés cuándo son enólogos o ingeniero agrónomo. Claro. Está todo muy junto. mezclado. Ve a los enólogos con el sombrerito por el viñedo y ve al ingeniero agrónomo al lado de las barricas degustando vino. Es decir que prácticamente hay una integración que ha facilitado y ha mejorado muchísimo nuestros vinos. Bueno, escúchame, contales a los oyentes el curso superior de degustación. ¿En qué consiste? Si alguien lo quiere hacer, cómo llega a ese curso y brevemente en qué consiste. Mira, el curso empezó, como te dije al principio, hace muchos años. Empezamos a elaborar las distintas variedades, empezamos a ver cómo influían todos los factores agrícolas y en nuestra bodega experimental se hacían los vinos. Y entonces teníamos los vinos ahí, veíamos nosotros las diferencias que daba el suelo, el clima, la uva. Entonces decidimos llamar a los enólogos de las bodegas que vinieran al INTA a degustar nuestras propias experiencias. Y bueno, entonces empezamos a hacer pequeños cursos donde venían los enólogos de las bodegas y después vimos que aparte de probar eso había que interpretar muchas otras cosas y surgió el curso que le llamamos Curso Superior de Degustación de Vino, que en realidad es una interpretación de los aspectos sensoriales del vino. Es decir, cuando sentimos un olor, ¿a qué se debe? Cuando sentimos un gusto, ¿a qué se debe? Si ese gusto es agradable, ¿cómo podemos hacer para que el vino lo tenga? Si ese gusto no es desagradable, ¿cómo podemos hacer para que el vino no tenga? Es decir, se hace un estudio de todos los aromas, los polifenoles, los ácidos, los gustos dulces del vino y cómo van cambiando en distintas circunstancias y cómo se pueden manejar. Todo eso es la parte teórica que va siempre acompañada de degustaciones de vino o de degustaciones de ensayos de vino o de degustaciones de, también hemos incorporado mucho experiencias que se hacen en las bodegas. Actualmente las bodegas también ya tienen su parte muchas con un nivel de investigación muy alto. Y bueno, todos ellos hacen aporte que nosotros, bueno, como hemos mantenido esa relación, traemos los vinos y los degustamos. Y en Este el año, sí, decime, Carlos, perdóname, ¿este año van a hacer algún curso superior? bueno, estamos en eso. Vos sabés que hace 2 años que no lo hicimos por el tema de Claro, la pandemia. Es claro. imposible hacer un curso de degustación online. No, no, no. ¿No es cierto? No, Sí. es un chiste, es un chiste. ¿No es Sí. cierto? Hacer una cosa así es un chiste.
Entonces, bueno, ahora este año pensamos que vamos a hacerlo. ¿Y cómo, Este, cómo se entera el público de estos cursos? ¿A través de entrar a alguna página del INTA? ¿O cómo conocen el momento? bueno, hasta ahora todo lo que hemos hecho han sido, como dicen, gossip, chisme, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos mucho a las bodegas y les decimos y nos preguntan. A mí todavía me siguen llegando muchas preguntas. Este año, ¿cuándo va a ser el curso? ¿Cuándo va a ser el curso? Generalmente no hemos tenido que hacer ninguna publicidad, por eso a veces lo hacemos y mucha gente de otros lugares que no es Mendoza no se enteran, pero en general es el boca a boca. Hasta ahora lo Bueno, hemos dicho así. yo te comprometo a que cuando lo tengan ya con una fecha determinada, me avises para que yo pueda informar a los oyentes que tenemos, que muchos son fanáticos de los vinos y que a lo mejor si el curso es en Mendoza, se hacen, digamos, una estadía allá, aunque sea de vacaciones, pero hacer el curso porque dura, creo que son 2 semanas, ¿no es cierto? No sé cómo Sí, será 2 semanas ahora. y media. Sí, sí, hemos tenido mucha gente de Buenos Aires, ¿eh? Mucha gente. No, por eso me interesa que cuando lo tengas planificado me avises para que yo le pueda Bueno, comunicar a los oyentes, ¿me entendés? fantástico, fantástico. Me parece excelente. Vamos a estar en contacto. Bueno, Muy bien. bueno, Carlos, mirá, te quiero agradecer muchísimo estos minutos que nos diste para por lo menos tener un pantallazo de cómo ves vos, que sos un referente de la industria, cómo vos ves el momento actual de los vinos, lo que pasó antes y lo que está pasando ahora. Así que yo te agradezco mucho estos minutos y bueno, estaremos en contacto para seguir conversando de otros temas, porque esto no se acaba con esto que hemos hablado, de estos 10 minutos que hemos hablado. Así que más Bueno, adelante te contacto nuevamente para charlar si estás de acuerdo de otros temas. bueno, como no, cuando quieras. Y te felicito por tu newsletter, muy interesante, que Bueno, tengo oportunidad de leerlo. Y que, bueno, sos una persona que tiene tanto antecedente y tanta experiencia que lo que vos escribís y mostrás realmente es muy útil para todo el mundo. Te bueno, felicito. bueno, gracias Carlos, nos estamos hablando. Bueno, nos vemos entonces, Hasta nos luego, hablamos. hasta Hasta luego. luego. Chao.